Que te voy a compartir hoy, ¿vale? Es básicamente las claves para escalar cualquier negocio a las 7 y a las 8 cifras. Realmente aquí tenemos a mi man, aquí a mi mujer, vamos al ejemplo, y estamos tratando de escalar la compañía. Pues bueno, realmente cualquier persona, cualquier CEO de una empresa comete un error muy grande. Y es que, digamos que están haciendo 10.000, 20.000, 50.000 al mes. Están haciendo 50k al mes. Y de repente quieren escalar a los 500.000 euros al mes. Lo que ocurre ahí es que tratan de poner toda la estrategia hacia conseguir esos 500 euros al mes. Entonces, le dan con todo al marketing, le dan con todo a... Ok, ¿qué hacemos? Vamos a multiplicar publicidad, vamos a hacer X colaboraciones, tenemos que meter tanto equipo de ventas, bla, 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 bla. ¿Qué ocurre? Que siempre es como lograr un cambio físico o cualquier cosa. La mayoría de la gente está en un punto, aquí, y quieren irse aquí. Y lo que ocurre es que de la misma forma que suben, muchas veces vuelven a bajar. O les lleva mucho esfuerzo y no logran realmente dar ese salto, ese paso. Y aquí realmente la clave no está en querer ir hacia ese objetivo. Sí, es decir, es tenerlo, tener como ese objetivo ahí puesto. Pero la verdadera clave está en elevar el estándar. ¿Y qué es el estándar? ¿Qué es el suelo? ¿Vale? Esto en inglés se llama floor, es el suelo. La clave es elevar el suelo. ¿Por qué? Porque realmente, si tú estás tratando de ir de aquí a aquí, el esfuerzo es muy grande. Esto es una barbaridad, tratar de meter este salto. Y por esa razón mucha gente sube y de repente vuelve a bajar, no lo hace sostenible, no tiene una serie de cosas, que es lo que vamos a ver, que es lo que requieres. Entonces la verdadera clave es tu suelo. ¿Qué es el suelo de una empresa? El suelo de una empresa es lo siguiente, el suelo de la empresa es la cultura. La cultura que hay. ¿Qué es la cultura? Básicamente los valores, los no negociables. ¿Cuál es el estándar mínimo? Por debajo de aquí no toleramos nada. Por ejemplo, el equipo de ventas, la cultura estándar es estar puntuales en la llamada de venta, cumplir con tus reportes diarios, asegurarte de hacer X seguimiento, estar con la actitud constante y queriendo... Entonces, hay una serie de mínimos. Por ejemplo, en nuestra empresa, uno de los valores que hay es extreme ownership, básicamente responsabilidad máxima. ¿Por qué? Porque honestamente no nos gusta el victimismo. Y yo en el pasado también he vivido en entornos con mucho victimismo. Y al final del día te hace responsable de todo. No puedes decir, ay, es que el lead es malo. Ok, y vas a hacer lo que sea necesario y lo que haya en tu mano. Enfócate en encontrar los controlables. Entonces, ¿qué es? Responsabilidad máxima. No echamos balones afuera, tal. Y eso es cultura. Y eso es, por ejemplo, el suelo elevándolo. ¿Por qué? Porque imagínate que tenemos una cultura en la que la gente se queja, estamos esperando a que todo nos venga hecho, llego tarde a las reuniones. Ok, la clave ahí no está en le voy a meter más llamadas de venta a mi closer o le voy a meter multiplicar por 10 la inversión en publicidad. Que sí, eso es para ir, pero realmente no vas a llegar, o si llegas te vas a caer, porque lo que de verdad hay que subir es el suelo. Es el suelo de esto. Entonces, una vez subes el suelo, subes los estándares. ¿Y qué ocurre cuando haces esto? Cuando subes el estándar de la empresa, que he dicho cultura, pero cultura es uno de ellos, ¿vale? Pero es cultura, es sistemas, es operaciones, es todo el backend, la infraestructura, el delivery. Toda esa parte normalmente tiende a ser el nuevo suelo. ¿Y qué ocurre cuando tú elevas el suelo de esa manera? Que automáticamente lo que vemos aquí es te enfocas en subir el suelo, subes el suelo de la empresa, el estándar, y de repente te das cuenta que meter ese salto a hacer ese por 10 en tu facturación ya no es tan locura. Entonces la clave no está en ir de donde estoy hacia ese objetivo imposible. ¿Vale? Imposible, básicamente en el libro Good to Great de Jim Collins, habla de esto de Big Hack, ¿vale? Realmente es ponerte objetivos tan grandes que literalmente hagan cuestionarte la realidad tanto a ti como a tu equipo y expandan a cada miembro de tu equipo, ¿vale? A cada miembro de tu equipo, es decir, poner un objetivo tan retador que se den cuenta de que las cosas que estaban haciendo en este momento, la forma en la que lo hacían no les va a llevar al siguiente punto. Y ahí es donde entra una creatividad, ahí es donde entra un tipo de energía que hace que literalmente en cuestión de 6 meses logres lo que a otras empresas les lleva 3 años. Pero para eso se requieren de varias cosas, que es lo siguiente.
Y es para ir de aquí a aquí, y para subir este suelo hay que estar dispuestos a hacer una serie de cosas. Y esto lo aprendí de Ben Hardy, y realmente, y Ben y Dan Sullivan, y es el hecho de soltar. Soltar el 80%, es decir, todos hemos oído hablar de la regla de la ley de Pareto, del 20-80, bueno, pues esto es un poco diferente, pero el punto es, ahora mismo en tu vida hay un 80% que te está manteniendo en este punto en el que estás. Hoy hay un 80% que está manteniendo tu empresa en este mismo punto. Ejemplo, un cliente con el que trabajamos, un 80% suyo, por ejemplo, era el equipo de ventas que tenía. Honestamente tenía un equipo de ventas donde la cultura estaba intoxicada, había unos 20 closers y realmente ¿qué ocurre? Eso es un 80%. ¿Por qué? Porque le metían mucha publicidad, mucha inversión en ads, pero no había esa cultura, no había esa hambre, no había esa responsabilidad. Y como consecuencia, los porcentajes de cierre eran bajos, pero no solamente eso, sino que el ambiente, el entorno. Entonces ahí mucho no va a fructificar. Por mucho esfuerzo que hicieran en la parte de marketing, lo que estaba manteniendo la empresa estancada de ir al siguiente nivel era ese equipo de ventas. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí tienes que estar dispuesto a soltar eso, a deshacerte de ese 80% que te está arrastrando para dar el salto al siguiente nivel. Otro ejemplo, un cliente también que me había pasado por las 7 cifras, tuvo alguna que otra turbulencia. Al inicio pensábamos que el problema era el equipo de ventas. Entonces entramos, pusimos un equipo de ventas entero, setter, closer, literalmente jugadores de élite, pero nos dimos una cosa y es que realmente el problema no eran las personas, el problema era el vehículo. Al final del día, que una terminología que utilizamos es el vehículo y las personas. Entonces, ¿qué es lo que vimos ahí? Que realmente el modelo de negocio no era el adecuado. Se estaba vendiendo un ticket bajo, había que hacer mucho esfuerzo para un poco de resultado, había que tomar muchas llamadas, el funnel que había tampoco era el adecuado, era todo un poco caótico y había que hacer mucha fuerza para ver un poco el resultado, y eso no es asimétrico. Lo que buscamos siempre en una empresa es, como digo, un output asimétrico, es decir, no es que tú metes 1 y obtienes 2, o metes 1 y obtienes 1, no, tú lo que quieres es meter 1 y obtener 3 o 5. Y eso es lo que hace que una empresa tenga un crecimiento exponencial. Entonces realmente ahí lo que hicimos básicamente fue cambiar todo el modelo de negocio, cerrar completamente cualquier puerta de entrada que fuera por debajo del estándar. Y ahí, ¿qué es lo que hicimos? La empresa estaba aquí y quería irse aquí, ¿vale? Entonces en este caso era escalar a empezar para ir a los 100K al mes. Pero ¿qué ocurre? Para ir de aquí a los 100K al mes eso es una locura. ¿Por qué? Porque requería mucho esfuerzo y prácticamente sería imposible hacerlo. Entonces, el tema no era pasar de aquí a aquí, el tema era subir el estándar de aquí a aquí. Entonces, ¿qué hay que hacer para subir ese estándar? Subimos el estándar en precio. Ya no se aceptaba ningún cliente por debajo del high ticket, es decir, cerramos todas las puertas, se dejó de vender un low ticket, se dejó de vender a 97, a 297 y empezamos a vender a 1.800, 1.500 euros en arriba. Y empezaron a traer clientes de, pues eso, de 1.800, entre los 1.800 y los 10.000. Y aunque había mucha gente que quería pagarnos esos 97, cerramos la puerta. ¿Por qué? Porque dijimos, hay que subir el estándar. Y a los closers, al CEO, eso les daba miedo, porque pero mi facturación venía de esto. Es decir, el ingreso que estoy teniendo en la empresa viene de esa gente que me paga poquito, pero sí, te estás dando cuenta que te está llevando mucho esfuerzo y apenas ves el rendimiento de ello. Entonces, ese 80% es lo que da miedo perder, es esa red de seguridad, es aquello que llevas trayendo, y lo que hay que entender como empresario es que lo que te ha traído hasta aquí no te va a llevar allí. Lo que te ha traído a este punto no te va a llevar al siguiente. Por eso es tan importante esto, por eso es tan importante. Entonces, ahí que dijimos, ok, para ir de aquí al objetivo, no es ir de aquí al objetivo, es elevar el estándar. Elevar el estándar de tal forma y ponerlo tan sólido que prácticamente sea irrazonable no lograr el objetivo. Y ahí, ¿qué hicimos? Elevamos cultura. Había algún miembro de equipo que, por ejemplo, también no estaba en el mood, la energía, y dentro del equipo de ventas, y ok, es get rid of. Es decir, básicamente, soltarnos, deshacernos de esa parte, que no está alineado a esa visión 10X, a ese salto al siguiente nivel, out. Una vez hicimos eso, lo siguiente realmente era, ok, ¿qué más hay? La oferta, vamos a mejorar la oferta a otro nivel.
¿Para qué? Para que deje de venderse como una commodity más en el mercado y vamos a hacer que se diferencie y se posicione de forma diferente. ¿Ok? Subida de estándar. Vamos a vender a partir de ahora un ticket 10 veces más alto del que se vendía. Entonces, pero eso da miedo, ¿no? ¿Qué? Y pum, cuando se cerró esa primera venta, se vio que literalmente me lleva el mismo esfuerzo cerrar una venta a este precio que al otro. Pero ¿qué ocurre? Al inicio eso no lo percibes. ¿Por qué? Porque tienes que estar dispuesto a perder a corto plazo para ya luego ganar exponencialmente a largo. Y eso es lo que la mayoría de empresarios no quieren hacer. Por eso la mayoría de personas se mantienen estancadas en el mismo punto, pasan años y años y apenas su facturación fluctúa. Y están en ese mismo punto y ya, se encuentran en ese estancamiento. Y esta es la diferencia entre una empresa que va partiendo récords mes tras mes, año tras año, versus quien tiene un crecimiento muy lineal. Y lo que hay que hacer es cuestionar ese tipo de pensamiento. Es decir, honestamente, ni los negocios ni la vida es lineal. No tiene por qué serlo. Hay cosas que sí, que son progresivas, pero la realidad es que los saltos exponenciales sí que existen. Pero la mayoría no entiende la ciencia o la psicología o lo que hay detrás de ello para que un salto exponencial ocurra. Y lo que tiene que haber es esto. Porque si no, pues al final va subiendo y sí. Pero el punto de esto es, hay que estar dispuesto a soltar. Y si quieres dar un salto exponencial, como a veces vemos de vuelta el libro de Gutierrez, es muy bueno y habla de ello, de cómo las empresas literalmente pasan de buenas a excelentes. Y es que la razón por la que la mayoría no logran esas 7, 8 cifras es porque les va yendo bien y mantienen las cosas como están. Pero hay que estar dispuesto a soltar lo bueno para ir a lo excelente. Entonces, realmente, simplemente para resumir, la clave está en vez de querer ir de aquí a ese siguiente salto, esos 100.000 al mes, 500.000 al mes, 1.000.000 de euros al mes, esas 8 cifras anuales, la clave está en subir el estándar. Subir el estándar, subir el suelo de la empresa. Y el suelo de la empresa, la base core es la cultura, ¿vale? ¿Cuál es la cultura de la empresa? ¿Cuáles son los valores? La cultura. ¿Cuál es el estándar mínimo? ¿Qué es lo que no toleramos? Entonces, por eso es muy importante tener eso bien definido y no tolerar cualquier cosa por debajo, porque en el momento en que empiezas a tolerar esas cosas, significa que has bajado tu estándar. Entonces, una vez subes la cultura, automáticamente tienes al equipo adecuado, con el vehículo adecuado, ¿vale? Porque ahí es algo importante. Muchas veces dueños de negocio culpan al equipo, pero hay que entender que es que no va solo del equipo, es decir, es como un autobús. Tú lo que quieres es tener el autobús correcto, es decir, es el vehículo, que tu modelo de negocio, la parte, como digo, la economía del negocio, el vehículo, el modelo de negocio en sí, esté optimizado al 100% para ya meter a las personas correctas. Es como básicamente no vas a meter a Fernando Alonso, corredor de Fórmula 1, en un Fiat Multipla o en un Toyota del 98. Al final, por eso jugadores de élite duran a veces muy poco en ciertas empresas o no saben retener talento. Problemas que ya os compartiré en otro momento. Pero de la misma forma, ya luego sí, cuando tienes un muy buen vehículo, pues tienes que asegurarte de tener a las personas correctas. Es decir, tener Lamborghini, tener a Fernando Alonso, y ahí es donde te vas al siguiente nivel. Pero para ello, primero, tú, como CEO, tienes que establecer el estándar y poner una visión que inspire, que rete a las personas, porque al final no puedes poner un estándar alto si no hay un objetivo que sea mucho más retador. Si te pones un objetivo realista, es decir, que me diga objetivo SMART, le voy a decir al rotulador. No, es un objetivo SMART que significa inteligente. A mí un objetivo SMART me parece estúpido, ¿vale? Porque tiene una R que es la R de realista. Y de verdad, si te pones objetivos realistas, pues a ese ritmo nos vemos de aquí a un tiempo. El punto es ese. No vayas a por objetivos realistas, vayas a por objetivos que reten toda la empresa, porque automáticamente te va a hacer cuestionar la forma en la que venías haciendo las cosas. Pero 2, sube el suelo, sube los estándares, sube la cultura, pon sistemas, operaciones a otro punto y te vas a dar cuenta de que todo lo demás va a despegar. Y hasta aquí, nos vemos en la próxima.